Vamos con la tercera parte de la parashá Vayehi. Es la primera parashá que hacemos tres partes. Siempre nos quedamos con dos. Entonces, vamos a hacer esta tercera parte. Y estamos hablando acerca bueno, estamos en la parashá Vayehi, Bereshit 47:28 al 50:26 o Génesis 47:28 al 50:26. Acabamos de leer acerca de las bendiciones que le da Israel a sus hijos y leímos acerca poco detallado acerca de lo que él quería o qué quiere decir cada bendición. Entonces terminamos con la bendición de Yosef y la de Benjamín. Y antes de eso me regresé al principio de la parashá porque se me pasó explicar acerca de cuando decía y vivió Jacob, o vivió, o sea, ya expliqué en la parte 2, en el final de la parte 2, donde habla acerca de o qué significa cuando él dijo y que vivió. O sea, hablamos de que fue en este momento donde él empezó a vivir. Esos 17 años, últimos 17 años, fueron los mejores de su vida. ¿Por qué? En el sentido de que pudo descansar, pudo estar tranquilo, pudo estar en paz, pudo tener a Yosef y a todos sus hijos. Entonces, pero anteriormente, desde que nació, empezaron las peleas espirituales como físicas, materiales, hasta el último, hasta que llegó a las puertas de Egipto. Entonces, y otro es de que también otra interpretación que dice de que empezó a vivir cuando dejó este mundo. Es donde el justo, el sadik, empieza a vivir. Es ahí donde empieza su vida. No en este momento. O sea, no quiere decir que en este momento está muerto. No. Me refiero a que todo lo que se hizo aquí es para el propósito de después que dejamos este mundo físico. Porque recuerden que nosotros somos alma, no somos cuerpo. O sea, claro, tenemos un cuerpo, pero no tenemos un cuerpo con alma, sino que somos una alma en un cuerpo. O sea, no sé si me entienden el punto. Porque al nosotros dejar a este mundo físico, nuestro cuerpo, esto regresa a la tierra, porque fuimos creados a la tierra y de la tierra fuimos creados y a la tierra regresaremos. Entonces todo lo material que tengo, todo se va a deshacer en la tierra, pero mi alma va a permanecer porque todos los seres humanos somos una partícula de Dios, del Kadosh Baruj Hu. Entonces regresamos a ella o regresamos a él. Entonces todo lo que nosotros hagamos en este momento, todo es para consecuencia de después de que dejamos este mundo, hasta que Hashem lo permite, que Hashem nos ayude a llegar hasta los 120 años, que son los años que Él estipuló, lo máximo que Él estipuló para que uno pudiera estar aquí y que uno pudiera cumplir el propósito por el cual nosotros venimos a esta tierra. Entonces, así como un astronauta necesita su traje para poder salir a la atmósfera, entonces nosotros necesitamos este cuerpo para que nuestra alma pueda sobreexistir en este mundo. ¿Para qué? Para hacerla elevar, para subirla, para regresar al principio. Entonces, por eso somos puestos a pruebas constantemente, diariamente, a cada momento, porque nuestra alma necesita elevarse y regresar a donde empezó todo. Es algo más extenso, es algo más profundo. Un día lo vamos a analizar más. Entonces quería regresarme a ese punto y ahora seguir después de las bendiciones de Yosef. Terminó con Benjamín y regresar a la lectura. Entonces nomás quería dar esas dos interpretaciones de al principio cuando dijo y vivió Jacob. Entonces vivió 17 años los mejores de su vida porque ahí sí vivió. Y lo otro es de que vivió después de su muerte. Entonces dice, todas estas son las tribus de Israel, 12. Y esto es lo que les habló su padre y los bendijo. A cada uno bendijo de acuerdo con su bendición apropiada. O sea, no hablaba solo por hablar, o sea, a todos les dio su bendición apropiada. Y les ordenó y les dijo, seré reunido a mi pueblo. Entiérrenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, que compró Abraham junto con él
campo, a Efrón el Eteo como terreno de sepultura. Ahí enterraron a Abraham y a Sará, su mujer. Ahí enterraron a Isaac y a Rivka, su mujer. Y ahí enterré a Lea, dice. La compra del campo y la cueva que hay dentro de él fue hecha a los hijos de Het. Cuando acabó Jacob de dar instrucciones a sus hijos, recogió sus pies sobre su lecho, expiró y fue reunido con su pueblo. Y cayó Yosef, dice, sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y ordenó Yosef a sus sirvientes, los médicos, que embalsamaran a su padre, y embalsamaron los médicos a Israel. Dice, nuestro padre Jacob no murió. Dice, Rabí Yohanan sostiene que Jacob no falleció, dice, aunque la Torá relata más abajo que lo lloraron, lo embalsamaron y lo enterraron. En apoyo a su postura, cita el versículo, no temas, oh Jacob, mi siervo, dijo Hashem, y no estés consternado, oh Israel, pues te salvaré desde lejos y a tus descendientes del cautiverio. Ese es Yirmiyahu 30:10 o Jeremías 30:10. Vemos que el profeta equipara a Jacob, dice, con sus descendientes, dando a entender que así como sus descendientes siguen con vida, así también él. Sobre este enunciado, Tosafot, dice, señala también que la Torá no afirma en forma explícita de que Jacob murió, tal como lo hizo respecto a Abraham e Isaac. La mayoría de los comentaristas interpretan este dicho como una alusión a que Jacob continúa viviendo en espíritu gracias a que sus descendientes mantienen su legado. Dice, Resisei Laila, dice, comenta que Jacob perfeccionó su cuerpo a tal grado que ya había dejado de representar una contradicción con su alma. La muerte es un concepto desgarrador, dice, y doloroso únicamente porque implica la separación del alma del cuerpo, dice, de una existencia material que había empezado a anhelar. Y ello solo en la medida, dice, que se hubiera pegado el materialismo en este mundo, mientras más deseos físicos tenga la persona, menos puede soportar despedirse de esta vida para ascender a una más santa que le aguarda arriba. Y viceversa, cuanta más espiritualidad haya influido en su vida terrenal, menos le estorban las exigencias y los instintos. Y los instintos animales del cuerpo. Dice, Jacob se había perfeccionado tanto que para él dejar esta vida era lo que para nosotros es quitarnos un abrigo. Su alma simplemente se deshizo de sus vestiduras terrenales, su cuerpo, y se mantuvo en esencia sin cambios. Por lo tanto, en el sentido más profundo, la muerte no existía para él, de ahí que no murió en el sentido convencional de la palabra. Está dando a entender de que Jacob no murió, en el sentido de que prácticamente, o sea, ya no había contradicción entre su alma y su cuerpo, de lo que les acabo de explicar. O sea, él era más espiritualidad que todo, él era más espíritu que todo, o sea, más espiritualidad, más cercano a la santidad que otra cosa. Entonces él pasar al otro grado de muerte prácticamente era casi lo mismo, porque él ya estaba más allá que aquí, no de muertos, sino de espiritualidad, o sea, de ese nivel de santidad más elevado. Y dice, y cayó Yosef sobre el rostro de su padre. Si bien, dice, no hay duda, dice, de que los demás hermanos también sintieron un enorme dolor, a la par de Yosef, dice, la Torá solo menciona a Yosef porque su presencia en los momentos postreros de Jacob representó, dice,
el cumplimiento de la promesa de Dios en el 46:4. Yosef colocará su mano sobre tus ojos, le dijo. ¿Se acuerdan que así le hizo Hashem? También es posible que Yosef haya sido el que estaba más cerca de Jacob en ese momento, atento a las últimas instrucciones y los secretos divinos que le susurró Jacob y que sus hermanos desconocían. El embalsamiento, dice, era una costumbre egipcia basada en las enseñanzas idólatras de aquella nación. Dice, sin embargo, según la ley de la Torá, esta práctica está estrictamente prohibida. La Torá requiere, dice, de que el cuerpo pueda descomponerse de forma natural, lo más rápidamente posible y sin ningún impedimento. El alma se eleva a Dios, pero su hábitat física tomado originalmente de la tierra retorna a sus fuentes, los que le dije anteriormente. Así como Dios le dijo a Adán, porque polvo eres y al polvo retornarás. El hecho de que Yosef haya embalsamado el cuerpo de Jacob ciertamente no fue algo que hizo para cumplir con el rito pagano de Egipto. Más bien su forma de demostrarle honor a su padre consistió en impedir que su cuerpo se descompusiera en vista de la gran demora en enterrarlo, ya que los egipcios observaban un periodo muy largo de duelo y además después habían que emprender, dice, la larga marcha a Canaán en un clima cálido, porque se embalsamó no tanto por hacer un rito, sino por que no se fuera a descomponer su cuerpo en todo el trayecto que tenían que llevarlo desde Egipto hasta a enterrarlo a la tierra de Canaán. Entonces por eso se embalsamó, para que pudiera conservarse y poderse descomponer lo más antes posible en la tierra, pero ya estando en la tierra, pero en todo ese trayecto, porque esa es una de las leyes que hay judías, de que uno no puede permanecer mucho tiempo, que 2 días, que 3 días afuera. O sea, uno muere y lo más antes posible enterrarse, porque ya no está el alma, y o sea, ya el cuerpo ya es inmundo, por decirlo así. El cuerpo ya sin alma ya no es nada. Entonces dice, se cumplió el término de 40 días, pues ese es el término de los embalsamados. Y lo lloró Egipto 70 días. Cuando finalizó el periodo de llanto por él, habló Yosef a la casa del faraón diciendo, les ruego, si he hallado gracia ante sus ojos, hablen ahora a los oídos del faraón diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que estoy por morir en mi sepultura, que me he preparado en la tierra de Canaán, ahí has de enterrarme. Ahora, si te place, subiré y enterraré a mi padre, luego retornaré. Y dijo el faraón, sube y entierra a tu padre tal como te hizo jurar. Es lo que les expliqué en la segunda parte, creo, de la promesa, o en la primera, creo, de la promesa que hizo Jacob con Yosef, que quería que se lo llevara, pero que se lo prometiera y no fuera solo un juramento, sino que tocara el muslo. Ya lo hemos explicado qué parte es el muslo. Entonces dice, subió Yosef a enterrar su padre, y subieron con él todos los sirvientes del faraón, los ancianos de su familia y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la familia de Yosef, sus hermanos y la familia de su padre. Solo sus hijos pequeños, sus rebaños y su ganado dejaron en la región de Goshen. Y subió consigo carruajes y jinetes, y el campamento era muy imponente. Vinieron a Gorén, Jaatat, que está cruzando el Jordán, y realizaron ahí, dice, un panegírico muy grande y muy imponente, y ordenó para su padre un periodo de duelo de 7 días. Cuando vinieron los habitantes de la tierra, los cananeos, el duelo en Gorén, que está al otro lado del Jordán. Entonces dice, cuando vinieron a Gorén Hatat, dijeron, un profundo duelo es este para Egipto. Pensaron que eran egipcios todos los habitantes de ese. Por eso se le llamó a ese lugar Abel Misraim, que está del otro lado del Jordán. Hicieron sus hijos por él así, exactamente como les había ordenado, y lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo enterraron en la cueva del campo de Macpelá, el campo que había comprado Abraham como terreno de sepultura a Efrón el Eteo, frente a Mamre. Siempre explican a quién se lo compró, quiénes eran, de dónde eran, por qué, para que en el futuro no fueran a decir ese terreno es mío,
o ahora que digan eso es mío, siempre dicen Abraham lo compró a quién, de quién, por quién, a dónde está, en qué parte, en qué lugar, todo detallado. Cada vez que hablan de la cueva de Macpelá dan todos esos detalles para como un recibo, pues, o como una evidencia, como un testamento, como una escritura de un terreno, de una casa, donde explica exactamente a dónde está, a quién se le compró, a cuánto se le compró y todo bien detallado. Por eso siempre hablan bien detallado acerca de eso. Y retornó, dice Yosef, a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido junto con él a enterrar a su padre. Después de enterrar a su padre, vieron los hermanos de Yosef que su padre había muerto y dijeron, tal vez nos guarde rencor Yosef, y entonces ciertamente nos retribuirá todo el mal que le hicimos. ¿Por qué? Porque estaban pensando con eso, porque miraron el dolor, el sufrimiento de Yosef de la pérdida de su padre, y ya ve que hay personas que pueden haber dicho, no, pude haber estado más tiempo con él, pero ahora que ya no está, pero ustedes hicieron que me lo quitaron o me quitaron de la presencia de él cuando pude haber estado 22 años más con él y no pude haber estado. O sea, ellos, sus hermanos, empezaron a pensar todo eso. Y mandaron, dice, a decirle a Yosef, tu padre dio órdenes antes de morir diciendo, así dirán a Yosef, te ruego perdones por favor el malévolo acto de tus hermanos y su pecado, pues una maldad te han hecho. Y ahora perdona por favor el malévolo acto de los siervos del Dios de tu padre. Y lloró Yosef cuando le hablaban. Fueron también los hermanos y se echaron al suelo ante él y dijeron, estamos dispuestos a ser tus esclavos. Mas les dijo Yosef, no teman, ¿acaso en lugar de Dios estoy yo? O sea, como que dice, yo lo voy a juzgar a ustedes, ¿acaso estoy yo en lugar de él? O sea, se preocupen. Si bien ustedes, dice, intentaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien, a fin de que es claro, dice, como el día de hoy, pudiera seguir con vida un enorme pueblo. Por eso ahora dice, no teman, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así fue como los consoló y les habló al corazón. O sea, por le dice, o sea, al final todo fue para bien. O sea, ustedes quisieron hacerme a mí el daño, o sea, la forma en que ustedes lo hicieron con intención de dañarme. Pero al final todo fue para bien porque al final todo lo hizo Dios. O sea, lo que hemos hablado muchas veces, que al final todo es para bien. Que en el momento lo mires mal o lo mires que te están haciendo el daño, pero si Hashem así lo ha permitido es por una razón. ¿Cuál? No lo sabemos, simplemente es por una razón y es para bien al final. Entonces dice, habitó Yosef en Egipto, él y la familia de su padre, y vivió Yosef 110 años, le faltaron 10 para los 120, pero dice que murió 10 años antes. Y 10 años menos y murió antes que todos sus hermanos. Y vio Yosef a través de Efraín, 3 generaciones alcanzó a ver a través de Efraín, imagínense. Hasta los hijos de Magir, hijo de Menashe, fueron criados en las rodillas de Yosef. 3 generaciones, dice, si bien Yosef fue el primero de los hermanos en morir, no obstante llegó a conocer a los hijos, nietos y bisnietos de Efraín. Se dice que los hijos de Magir fueron contemporáneos de Moshe, o sea que todavía alcanzó a ver esa generación. Contemporáneos de Moshe, o sea, de esa época. Y que pertenecían a la 4ª generación que Dios había prometido liberar de Egipto. En su infancia habían visto a Yosef, el más insigne exponente de su generación, y en su vejez incluso llegaron a entrar a Eretz Israel. Y dijo Yosef a sus hermanos, estoy por morir, pero Dios ciertamente les recordará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel diciendo, cuando en efecto les recuerde Dios, entonces deberán subir mis huesos de aquí. No quería quedarse tampoco Yosef. No más que sí, Yosef se quedó ahí hasta que salieron de Egipto. Y cuando salieron los 40 años, anduvieron los 40 años con el ataúd y el cuerpo de Yosef.
Lógicamente lo han de haber embalsamado también para que no se descompusiera, pero cuando salieron se lo llevaron también y ahí anduvo. Nomás que ya la Torah ya no lo relata, pero aquí lo podemos ver y es la lógica, es lo lógico. Entonces dice, entonces deberán subir mis huesos de aquí. Y murió Yosef a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue colocado en un féretro en Egipto, ya ve, como los del faraón, como los de los reyes. Entonces, vamos a decir, Hasak, Beni Hasek, que significa sé fuerte y que nos fortalezcamos. Eso se dice cada vez que se termina un Sefer Torah, un libro de la Torah. Entonces, Hasak, Beni Hasek, sé fuerte y que nos fortalezcamos. Entonces, con la bendición de Hashem hemos terminado Bereshit. Para la otra semana vamos a empezar Shemot y vamos a empezar a leer acerca de Moshe Rabbeinu, y muy bonitos también, contrae de todo, como todo. Entonces aquí dice que se fueron todos los restos de sus hermanos, no solo los de él, o sea, de los 12, de las tribus se fueron, no se quedó nadie ahí. Porque recuerden que cuando sale el pueblo de Israel, que ya salen, dice que ni una uña se quedó ahí en Egipto, ni una uña, todo se fue, todo se llevaron, no quedó nadie, ni una uña, lo vamos a ver. Entonces dice aquí, y les hará subir. Yosef dijo esto en sentido casi literal, no solo las generaciones del futuro, sino también los restos de todos sus hermanos. Cuando dice ustedes, serían llevados de Egipto a Eretz Israel. Yosef sabía que a sus hermanos e hijos les resultaría imposible enterrarlo en Eretz Israel, porque el faraón y su gente no se los permitiría. Pero sí exigió esta promesa de que cuando llegara el momento en que los judíos salieran de su cautiverio, llevarían consigo sus restos. Meshech Jochma sugiere que Yosef no exigió esta promesa de sus propios hijos, porque sabía que gran parte de la tribu de Menashe, media tribu, se asentaría al este del Jordán, no en el territorio de Eretz Israel, propiamente dicho, y no era ese lugar donde quería ser enterrado. Al final Yosef fue enterrado en Shechem, o bien porque Jacob le dio esa ciudad como obsequio personal, o bien porque las tribus de sus hermanos querían reparar el daño que le habían ocasionado al maltratarlo en ese mismo lugar, puesto que fue en Shechem donde lo vendieron. En el libro de Bereshit culmina con un tono de consuelo, porque la presencia del féretro de Yosef en Egipto simbolizaba que su espíritu permanecería con ellos durante su larga y ardua prueba, porque como no había sido enterrado, en fin de la era patriarcal representa un comienzo más que un epílogo. El núcleo de la futura nación de sacerdotes estaba firmemente asentado y sugería del periodo de sufrimiento y tribulación que se avecinaba a pasos gigantados, dotado de una fuerza espiritual que habría de perdurar por toda la eternidad. Entonces, terminamos el libro de Bereshit con la última parashá Vayehi. Ya la otra semana, con ayuda de Hashem, vamos a empezar lo que es la parashá Shemot. Entonces, Baruch Hashem, Hasak, Beni Hasek, sé fuerte y seremos fortalecidos. Entonces, les deseo una buena semana. Gracias otra vez por ver los videos, por apoyarlos, y que estaremos aquí con la ayuda de Hashem la siguiente semana. Cuídense mucho, no olviden siempre la tefilá, que es muy importante, la oración, la emuná, la fe, y empezar a despojarnos, como siempre les digo y les aconsejo, de todas las cosas negativas, de todo lo malo, de todo aquello que nos corrompe, que nos hace ser otro tipo de personas y hacer mejores personas, para que nos sintamos más livianos, más ligeros, más tranquilos, en shalom, que es algo muy importante. Les deseo un Shabbat Shalom muy bueno, dulce, matuk,
Entonces, cuídense mucho, los quiero mucho y estamos para la otra semana a estudiar, a leer, a aprender, a analizar, a investigar. No nos quedemos siempre solo con lo que se nos da, siempre seamos personas que buscamos más, queremos más, que sigamos buscando más la Torah, la palabra de Hashem, Haemet, de verdad. Entonces, se les quiere, se les aprecia, cuídense y shalom.